Hola, ¿qué tal? Buena tarde, qué bueno que nos acompaña. Estamos en directo a través de Columna Noticias. Es un gusto saludarle en este día ya jueves 31 de octubre de 2019, día de actividad y de muchas cosas que comentarles. La primera de ellas es que soy Eduardo Pérez Jardines y estamos para usted listos con toda la información, encabezados en la producción por Vianey Domínguez, Aniluba León, Paola Aroche, Israel Tlayoa, Eleazar Naciso, Isaac Nuevo y su servidor, que hacen posible este esfuerzo de noticias, pero este esfuerzo no está completo sin usted, así es que a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra vía de comunicación 244-786-4943 con fotos, audio, video, todo lo tenemos a través de esta vía de comunicación que queremos que haga suya y que siempre esté en contacto con nosotros. En este día ya le comentaba, día primero en el que ya el dirigente Leobardo Soto de la CTM visitó a los trabajadores de la fábrica Sumitomo o Sebornese, que fabrica arneses allá en el predio de Santa Rita. Los visitó ya para este trabajo de fumar la pipa de la paz, tanto con la empresa, con el sindicato y también pues con las autoridades. Con eso están ya trabajando normalmente los cerca de 1,250 trabajadores que diariamente acuden a esta empresa en los distintos turnos. De ello estaremos platicando. Obtuvimos una entrevista para este espacio de noticias con el dirigente Leobardo Soto y en breve se las vamos a presentar su opinión y obviamente qué es lo que se espera en los próximos días de los trabajos que se tendrán que realizar para la mejora laboral de los obreros de Sumitomo o de la fábrica Seven, por las siglas Seven. Esto allí. También la venta de flor continúa. De acuerdo a las autoridades, se ha alcanzado el mejor precio que en los últimos años. En el caso de la flor de cempasúchil y la de terciopelo, ayer la venta continuó registrándose con carga importante para los distintos estados del país. Según se reportaba, cerca de 15 estados son los que están haciendo parada en la plazuela del productor. También le comento que pues va a haber Atlixcándalo, nada más que al parecer cambia de sede, deja de ser en el Cerro de San Miguel para trasladarse a uno de los parques deportivos de nuestra ciudad, con el propósito de ofrecer un buen espectáculo y también tendrá algún beneficio para pues las personas. Buscan algunos donativos. Y también le comento que este día 31 se llevó a cabo el tradicional trueque allá en Huaquechula, previo a recibir a nuestros seres queridos el día de mañana a las 2 de la tarde, como lo marca la tradición cuando llegan las ánimas allá en Huaquechula. Y ya que estamos hablando de tradición y de celebración y de toda la cosmovisión de nuestros antepasados, bueno, pues este día vamos a platicar con Daniel Piña, quien es psicoterapeuta y también es investigador, y nos va a hacer la siguiente invitación para los próximos días. ¿Es 1, 2 y 3? Sí, así es. Adelante, Daniel, por favor, con la invitación. Muchas gracias por el espacio. Hacemos un evento cada año y hoy en este año nos toca aquí en Atlisco y en Xochimilco. Entonces se va a hacer un congreso de cultura y medicina tradicional el día sábado y domingo aquí en el Centro Cultural de Atlisco, de las 9 de la mañana que inicia hasta la 1 de la tarde. Entonces va a ser el sábado y el domingo. La entrada es gratuita. Aquí vamos a tener la participación de varios compañeros. Van a haber investigadores que van a hablar sobre todas estas investigaciones o estudios que se tienen en relación a la medicina tradicional mexicana. También nos van a acompañar algunos poetas que nos van a hacer unas recitaciones tomando en consideración estos temas de la salud y la muerte. Y también vamos a presentar 2 textos. Uno se llama Estudios de Medicina Tradicional, tomo 1, que es una compilación de una serie de investigaciones que surgen a partir de un seminario de investigación en medicina tradicional que se realizó el año pasado allá en el Estado de México. Los participantes que hacen sus investigaciones publican sus artículos y nosotros hicimos ese compendio de información y de lo que trata ese texto, ¿no? Y el otro texto se llama Temazcal, el Camino Rojo, que es una
explicación sobre qué es lo que representa el temazcal, pero desde el punto de vista de la tradición, es decir, cuáles son sus significados, sus simbolismos y cómo se llega, por ejemplo, a ser temazcalero, qué es lo que pasa en el cuerpo cuando las personas llegan por primera vez al temazcal, qué es lo que pasa cuando las personas llevan muchas asistencias al temazcal y ven ya ciertos frutos del efecto del temazcal en sus vidas, entre otras cosas, ¿no? Eso va a ser entonces ahí en la Casa de Cultura de Atlisco. Por su parte, en la estancia de sanación tradicional, que es un espacio que creamos justamente para la sanación y la difusión de nuestra cultura, que se encuentra en Xochimilco, exactamente en los primeros pasos de la avenida Florian Manjarres, a 2 cuadras de lo que es la secundaria Torres Bodet. En este espacio vamos a realizar una serie de talleres. Tenemos un taller de música y poesía prehispánica, en donde lo que buscamos ahí es dar los elementos estilísticos, facilitar las cosas para que las personas que tengan esa inclinación por la poesía puedan empezar a desarrollarla, ¿no? También tenemos otro taller de elaboración de aceites, shampoos, que son principalmente para mujeres que gustan este asunto de la naturaleza y buscan obviamente cubrir esta necesidad. Y de esa manera nosotros consideramos que es una forma también de empezar a vincular el hombre con la naturaleza, en este caso la creación de productos, ¿no? Va a venir un compañero también nos va a dar un taller de técnicas toltecas de sanación, que va a hablar sobre ciertos principios básicos de los toltecas. Es una medicina no muy conocida, digamos. Así es. Pero es muy significativa y nos habla sobre los procesos de cómo se da la sanación desde el punto de vista antiguo de los toltecas. Estamos justamente en territorio tolteca, completamente Cholula, aquí Atlisco, Xochimilco, estuvo habitado por descendientes de toltecas o gente que vino del Estado de México, Teotihuacán, de Hidalgo y de Cholula, obviamente. Vamos a tener también un taller de auriculoterapia, es una terapéutica alternativa que sirve mucho para atender a muchos padecimientos de forma holística, donde se colocan ciertas semillas, ciertos balones aquí en la oreja y obviamente pues trae beneficios a la salud, ¿no? Vamos a dar también un taller de masaje maya muy interesante porque nos basamos justamente en la tradición de los mayas. Hicimos una investigación allí en la zona, sacamos una anatomía en donde vemos las características del cuerpo, además de sus significados, la representación que tiene el cuerpo y la naturaleza, y todo eso conlleva a que se pueda realizar una terapéutica pero basada en lo que es la cosmovisión, ¿no? Y tenemos pensado más adelante hacer un taller de masaje náhuatl, por ejemplo, que falta, ¿no? Sí. Pero estamos preparándolo, ¿no? Vamos a hacer otro taller de herbolaria básica, en donde es una introducción justamente a las personas que no te conocen mucho sobre herbolaria, pero ya les llama la atención la herbolaria, como hay cierto tipo de plantas con sus propiedades, principios activos, que son muy útiles para la sanación de ciertas enfermedades básicas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, plantas que son buenas para el hígado y para la vesícula, desde un hígado graso, por ejemplo, o lo que sería la bilis, la segregación de la bilis, producto de enojos, ¿no? Plantas también que son muy buenas para el corazón, cuando hay una alteración cardíaca, por ejemplo, ¿no? Plantas que son para el intestino grueso, problemas digestivos, estomacales, para problemas renales, pulmonares, etcétera. Entonces es una introducción muy buena para las personas que empiezan a interesarse por lo que es la herbolaria mexicana, ¿no? Y vamos a hacer también un taller sobre herbolaria, pero en el temazcal, es decir, ya las personas que tienen quizá un cierto conocimiento sobre el temazcal y quisieran como profundizar un poquito más sobre la herbolaria, cómo se aplica en concreto la herbolaria en el temazcal, ¿no? Hay también un grupo de plantas que son muy idóneas y la manera de prepararlas y usarlas dentro del temazcal para obviamente tener beneficios a la salud, ¿no? Y finalmente también nos acompaña una compañera nahuablante. Ella nos va a dar un taller de introducción a la lengua náhuatl, entonces es fundamental el estudio y el conocimiento de la lengua para poder entrar a estos temas de la medicina mexicana, y va a ser una síntesis práctica de cómo empezar a entrar al mundo del náhuatl, que es muy muy hermoso, ¿no? Pues va a estar muy amplia toda la actividad que tienen, entonces algunas actividades en la Casa de Cultura, otras más
en el centro Ajá, de atención o la estancia Ajá. allá en Xochimilco. Así es. ¿Tiene costo? Sí, la entrada a las conferencias, ponencias y presentación de libros aquí en la Casa de Cultura es completamente gratuito. Y para los talleres y también temazcales que vamos a hacer allá en la estancia, que sí tiene un costo, pero es un costo accesible para las personas, para que se interesen y empiecen a entrar a esta área tan bonita que es la medicina mexicana. ¿Qué es lo que está pasando? Como que ha habido un despertar, un resurgimiento de toda esta tradición que pues por momentos estuvo denigrada, estuvo marginada y hoy se ha desempolvado, se ha rescatado de tal forma que le estamos dando valor a nuestros antepasados, ¿no? Sí, así es. Sí, hay una serie de factores que están promoviendo que esto se empiece a despertar. Hay una leyenda muy antigua que dice que en la época de los españoles, cuando ellos llegaron aquí al centro de México y empezaron lo que es la invasión y luego la evangelización, que guardaran todo el conocimiento, decían los abuelos antiguos, ¿no? Guardaran todo el conocimiento antiguo y se lo llevaran porque estaba en peligro, ¿no? Obviamente como un saqueo muy fuerte en aquellos años, ese conocimiento se dice que se fue hacia el norte y se fue hacia el sur. En el norte estamos hablando obviamente de Estados Unidos y ciertas tribus americanas, por ejemplo Sioux, por hacer una mención, y por otro lado la parte del sur, Sudamérica. Y la leyenda cuenta que en un momento dado, cuando México estuviera preparado para poder generar un renacimiento, se iba a juntar el cóndor y el águila, que son los animales míticos representantes de las tradiciones. El águila, que es representante solar y simbólico del conocimiento aquí en Norteamérica, en México, Estados Unidos, y el cóndor, que también es una especie simbólica de lo que es Sudamérica, se iban a unir, y cuando llegan a esa unión iba a haber un despertar espiritual. Esto comentan algunos conocedores de esta tradición, que se empezó a despertar a partir más o menos de los 80s, de los 90s. Y a partir de ese momento hasta la actualidad ha empezado a un cambio, ¿no? Hay otra influencia, otro tema que está muy vinculado con esto, que es justamente los ciclos, ¿no? Los antiguos sabios decían que todos los procesos de la vida eran por ciclos. Entonces se abría un ciclo y se cerraba un ciclo, se abría un ciclo y se cerraba otro ciclo. Y justamente nosotros estamos en un periodo en donde se está cerrando un ciclo, pero al mismo tiempo se está abriendo otro. Y esto está generando que se empiece a despertar como esa curiosidad, esa memoria que es tan necesaria ante todos los problemas que tenemos hoy día, y pueda justamente ayudar a fortalecer lo que es la salud de las personas, la espiritualidad, la familia, la misma sociedad mexicana que está tan golpeada, ¿no? por tantas cuestiones. Entonces se están uniendo todos estos factores y está generando esa parte, ¿no? Hay otro elemento a considerar, que sería todo este asunto de la globalización y ser tan impersonal está generando como un vacío en las personas. Yo como terapeuta me he dado cuenta que existe cada vez una representación de un vacío interno, es decir, la gente no está ya tan de acuerdo con ciertas cosas, les falta algo, ¿no? Tienen como un hueco que sienten una necesidad de cubrir, les aburren ya ciertas cosas, es decir, necesitan y están ávidos de algo distinto como tal, ¿no? Entonces, por lo regular, cuando sucede esto, llegamos a ir directamente al origen, que son nuestras raíces, y a partir del origen a las raíces empezamos justamente esa búsqueda interna en nuestra tradición y demás, ¿no? En mi caso muy personal fue exactamente así. Toda mi línea materna de familiares son de aquí de Puebla, concretamente de Xochimilco, Puebla, y yo por cuestiones de la historia nazco en el Distrito Federal, me desarrollo ahí, estudio allá, pero la memoria me llama para acá. Entonces llegó un momento en el cual decido hacer aquí un temazcal, construirlo en Xochimilco, aprendo allá en el Estado de México y empezamos a trabajar con el temazcal. Entonces sí es cierto que cuando hay algo, o la sangre llama, por ahí dicen las frases, ¿no? Que es muy, muy cierta, es justamente el momento cuando uno empieza a reencontrarse con nuestro pasado, con nuestra historia, porque es necesario para el equilibrio de la familia, de uno mismo, ¿no?
Así es, como el reencuentro, no solamente se necesita un reencuentro físico con nuestros seres queridos, sino también un reencuentro espiritual con nuestros antepasados y, como decías, también con las generaciones futuras. Y esto viene a colación porque también recientemente tuvimos oportunidad de platicar ya previamente a esta entrevista y esta invitación que estás haciendo a nuestro público para hablar sobre el tema de la muerte, el significado que tiene para nuestros antepasados, y que no se nos debe de olvidar la necesidad del recuerdo, de que no se nos pierda, que no se nos borre de la memoria nuestros antepasados, porque al hacerlo estamos perdiendo las raíces. Creo que es más o menos el mensaje que dabas. Sí, exactamente. Es una cuestión que no tiene que ver con una ideología, no tiene que ver con alguna creencia o algún asunto de ese tipo. Es un asunto que tiene que ver directamente con la estabilidad y la propia existencia del ser humano. Nunca nos ponemos a pensar lo importante que es la memoria para nosotros. Simplemente recordemos, por ejemplo, una enfermedad, el Alzheimer, ¿no? Que es muy fuerte. Las personas empiezan a olvidar las cosas. Empiezan a olvidar el nombre de sus familiares o inclusive de ellos mismos, ¿no? ¿Quién eres tú? Dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llegamos a este grado o alguien se desmaya y pierde el conocimiento, ¿no? Nos damos cuenta de lo importante que es la memoria. Lo importante es que es tener conciencia, esa memoria dentro de lo que es nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esa memoria se pierde? ¿No? ¿Qué pasa si se pierde la memoria de la familia, por ejemplo? Si los abuelos, por alguna razón o cuestión familiar, se olvida su trascendencia, ¿no? Entonces en ese momento van quedando otra vez huecos, espacios vacíos que le afectan directamente a las generaciones presentes porque no tienen raíz. Uh-huh. Nosotros nos hemos dado cuenta que es necesario justamente que exista esa raíz, esa vinculación con lo que serían los ancestros, porque nos da fortaleza hacia nosotros como seres humanos, ¿no? Y entonces tenemos todavía la dicha, la fortuna de tener esta tradición, ¿no? De los santos difuntos o Día de Muertos, como se nombre, ¿no? Y es una oportunidad para poder otra vez regresar a nuestro origen, a nuestros ancestros, y empezar a recordar, por ejemplo, a los abuelos, ¿no? Así es. Algunos compañeros poetas que hemos tenido la posibilidad de dialogar con ellos hacen sus versos, sus composiciones justamente hacia sus abuelos, ¿no? A sus abuelas que fallecieron. Y cuando nosotros hablamos de ellos, en ese momento empezamos a encontrar el sentido a nuestras cosas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que dicen, es que yo no me entiendo, es que no sé por qué me pasa eso, ¿no? Y no nos damos cuenta que lo que le está pasando a ellos les pasó a sus abuelos, o viene desde ahí el asunto. Entonces, cuando vemos que la memoria es tan trascendente en estos momentos, ¿no? Y pues vaya, es una festividad tan bonita, tan hermosa, que llama mucho la atención a toda la gente, mucha gente de fuera, que es paradójico, pero es la realidad. Tendría que estar ahorita ofrendando a sus muertos y se viene aquí a turistear, sí, claro, hacer eso, cuando realmente lo más conveniente es que ellos estuvieran en su casa ofrendando también, ¿no? Pero bueno, es parte de la realidad que estamos viviendo hoy. Pues hay muchos conceptos básicos en el asunto de la muerte y de estos días. El asunto de lo que pensaban los aztecas acerca de la muerte, a dónde va el ser humano. Hay preguntas igualmente, no solamente a dónde va, sino que por qué muere uno, sino también por qué qué pasa con la muerte o cuáles son los estadios de la muerte. Nos platicabas igualmente que lo tenían estratificado, digamos, conceptualizado de bien nuestros antiguos, hasta hablar del asunto del último suspiro y qué es lo que te debes de llevar con ello, ¿no? Sí, son muy diversos. Vamos a recapitular un poquito estos conceptos que son muy, muy importantes, ¿no? Bueno, lo primero es que la muerte no es el fin o no es donde ya acaba nuestra vida, ¿no? Esa es una visión un poquito más moderna que hemos llevado, o yo llamaría inclusive un poquito inconsciente de la realidad, ¿no? Para los antiguos mexicanos, para la tradición de nuestro país, siempre estamos hablando de que hay una continuación. Entonces la muerte es un proceso cíclico. En el proceso cíclico existe
una vinculación muy estrecha entre la vida y la muerte, de tal manera que en el momento que nosotros, por ejemplo, fallecemos, en ese momento digamos que morimos en este plano, pero nacemos en otro plano. Y dentro del mundo de los vivos está el mundo de los muertos. Ajá. Dentro del mundo de los muertos, es decir, donde moran las ánimas o los espíritus, también existe un renacimiento. Entonces es un proceso en donde yo nazco y muero, ajá, en este plano, pero en el otro plano nazco y muero también entre el otro plano y vuelvo a nacer. Entonces forma una espiral, ajá, de esa manera, y esa espiral está representando la eternidad. Muchas representaciones a nivel icónico, por ejemplo, muestran la espiral de la vida. Es un significado muy importante y nos habla justamente de este proceso de renacimiento, ¿no? Ajá, continuación, muerte, renacimiento. Ajá. Entonces en esa espiral nosotros nos encontramos en un puntito, ¿no? En una parte dentro de esa espiral, y según el lugar donde nos encontramos es nuestro estado evolutivo. La muerte en este sentido adquiere otro sentido porque nos muestra en el estado evolutivo que estamos. Ajá. Para más o menos ubicarlo y que no suene un poquito descabellado, visualicemos, por ejemplo, que nosotros cada noche nos dormimos y amanecemos. Ahora, imaginen que cada que nos dormimos y amanecemos fuera una vida. Es decir, yo no me acuerdo qué soñé, por ejemplo, no sé, anoche, ¿no? Mucho menos me acuerdo qué soñé hace una semana. Pero estamos hablando que es un proceso de la vida normal, ¿no? Me duermo, sueño. Es decir, siempre estamos naciendo y renaciendo. Entonces, esa comparación entre el dormir y el estar en el estado de vigilia sería como la vida y la muerte. La vida sería la vigilia y la muerte sería la parte de la ensoñación. Estamos como dormidos. Y cuando nosotros nacemos o no recordamos lo que pasó en la antigüedad, ¿no? No recordamos lo que pasó en la noche anterior. Bueno, entonces eso es un proceso en el cual los antiguos mexicanos decían que teníamos que tener una conciencia lo más clara posible justamente de ese proceso. Porque mientras más estamos conscientes de este trayecto que estamos viviendo en nuestra existencia, es la oportunidad que tenemos para poder renacer. Entonces, para poder renacer existían ellos, igual que hay unas posturas, por ejemplo, los budistas hablan de que existe un estado último que se llama la iluminación. Esa iluminación es el despertar máximo, ¿no? Esta visión también es muy parecida a la que tienen los antiguos mexicanos y se da mucho a partir del concepto de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl habla justamente de esta relación de la sabiduría, de la recreación de la vida, ¿no? Y es un constante ir y venir también. Quetzalcóatl nos muestra eso, ¿no? Entonces, en la tradición dice que nosotros tenemos que despertar nuestro Quetzalcóatl, que sería como nuestra conciencia cósmica, saber dónde estamos, a dónde vamos, para dónde vamos. Si yo no estoy consciente de eso, entonces literalmente estoy viviendo el ensayo y el error, ¿no? Me pasa algo, pero puedo volver a tropezar con la misma piedra. Y pues bueno, nos puede pasar mucho en nuestra propia vida, ¿no? Personas que vuelven a tener el mismo problema una vez, 2 veces y 3 veces y no aprendemos. Bueno, pero también sucede en este ciclo de la espiral de la vida. Se está presentando, bueno. Entonces, en este día de los santos difuntos, Día de Muertos, es esa oportunidad de poder otra vez encontrarnos con la muerte con mucho respeto, no con miedo ni con burla, ¿no? Porque muchas de repente se hacen como muchos chistes o algo muy famosas calaveritas literarias, sí, ¿no? Sí. Que es justamente una especie como mofa de la muerte, ¿no? Pero es algo también más moderno, ¿no? Puede venir quizá de la época de la colonia o posiblemente después. Pero para la antigüedad, por ejemplo, la muerte era muy, pero muy respetada. Uh-huh. Porque ellos sabían que cuando se presentaba la muerte ya no había no había para atrás, ¿no? Ya te llegó, ya te tocó y ya no puede ser, digamos, nada más que aprender sobre este asunto. Bueno, entonces hay unas representaciones en algunos retablos en donde habla sobre el proceso de la muerte, ¿no? Y justamente es por el tema que acaba de mencionar. Entonces tenemos primero una parte de la representación en donde el cuerpo cae a la tierra y del cuerpo se desprende lo que sería lo que llamamos nosotros el alma. Ajá, bueno, entonces cuando la persona fallece,
es muy común que nosotros llegamos a escuchar que nos dimos el último aliento, ¿no? El último aliento, ese aire como tal, proviene del corazón. Los antiguos mexicanos tienen esa creencia, es decir, yo exhalo, y cuando exhalo ese oxígeno, ese aire que saco, proviene del corazón, porque se tiene conocido que el alma, el espíritu, reside en el corazón. Al contrario, como lo cree la medicina moderna, que todo está en el cerebro y el cerebro es el encargado de todo, de la computadora, los antiguos mexicanos decían, y no solamente ellos, también los chinos, también los ayurvedas, decían que en el corazón reside el alma, el espíritu. Entonces, cuando nosotros exhalamos, ¿no?, en ese momento se desprende, ¿no?, se desprende en lo que es el alma, el espíritu. Bueno, según el tipo de vida que ha llevado la persona durante todo su proceso, puede tener, por ejemplo, mucha carga, mucho pesadez. Comentábamos el otro día que hay algunas creencias o comentarios de personas que cuando fallecen su cadáver está demasiado pesado. O comentan los sepultureros también que tienen que fumar un cigarro, sacar humo, porque si no se pueden enfermar. Porque se dice que el cuerpo tiene un vaho, ¿no?, una energía muy pesada, muy nociva, que hace que la persona pueda enfermar, ¿no? Entonces, eso nos está hablando de que la persona, digamos, tiene en el cristianismo diríamos sus pecados, ¿no? En los budistas dirían sus karmas, ¿no? Pues sobre sus asuntos sin resolver, sus broncas, que se quedan, digamos, en una especie de energía, que es una especie como de neblina que está en el cuerpo y pesa. Y nos está hablando de que la persona dejó muchos pendientes, por ejemplo, ¿no? O también el mismo caso en donde hay personas que les cuesta pero muchísimo trabajo fallecer y sufren demasiado, ¿no? Si pueden estar en el hospital 3 días, 5 días, 8 días sufriendo y no se mueren, ¿no? O están conectados en un aparato y no se pueden morir. Entonces son casos muy reales que nosotros podemos escuchar en diferentes lugares. Que nos pasa a veces en las familias, en nuestras familias. Pero eso nos está hablando justamente de que no hubo una vida digna, es decir, que la persona se quedó con muchas cosas, que era necesario que limpiara todas esas memorias, todas esas cuestiones para poder morir tranquilamente. Bueno, y decíamos también que en la antigüedad era muy bien visto la persona que era muy longeva y la persona también que fallecía de una manera muy estable, ¿no? Se duerme, cierra sus ojos, se despide de sus familiares y fallece. Y no sufre. Es de la muerte que todos quisiéramos tener, ¿no? Sí. Sin sufrimiento, ¿no? Hasta luego uno dice, ay, qué bonita muerte tuvo, ¿verdad? No hay sufrimiento, o sea, es lo mejor que pudiera haber. Pero eso no es una coincidencia. Eso tiene que ver mucho con la manera en que vivimos. La manera en que vivimos nos está hablando sobre nuestro tipo de muerte. Y es otro de los significados que tiene la muerte en la tradición mexicana, ¿no? Para los antiguos mexicanos decían que según tu tipo de muerte, tu espíritu o tu alma se dirigía a cierto lugar, ¿no? Es decir, si una persona, por ejemplo, moría ahogado, ¿no?, se dirigían, decían los antiguos, al Tlalocan, es decir, un lugar que tiene que ver con la parte acuática, ¿no? Decían los antiguos también que los guerreros que fallecían en el combate acompañaban el sol del cenit hacia el ocaso. Las mujeres también que tenían sus hijos pero morían en el parto también acompañaban al sol durante el ocaso, y era una forma pero muy venerada. Es decir, ellos hicieron un esfuerzo muy grande, un sacrificio muy fuerte por el bien de sus hijos, de sus familias, de su comunidad. Entonces eran bien vistos el tipo de muerte. Pero la persona que es cobarde, por ejemplo, y muere, tiene una muerte cobarde, pues no es bien vista. Y no solamente no es bien vista socialmente hablando, sino que su cuerpo le va a costar mucho trabajo ese desprendimiento que estábamos mencionando. Le va a costar mucho trabajo, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, cuando hay una velación o una oración, se comenta también en las creencias que las velas se apagan. Cuando la vela se apaga o está muy inquieta la flama, nos está diciendo que el espíritu está muy intranquilo y que es necesario tranquilizarlo, apaciguarlo. ¿Cómo lo hacen? Pues obviamente depende de la tradición religiosa que se tenga las personas. Por ejemplo, en el catolicismo se le ora, ¿no?, los famosos novenarios, que son indispensables, ¿no?, independientemente de las creencias, son indispensables porque le estamos dando luz, le estamos dando facilitando el proceso de separación.
lo que estamos haciendo. Hay otras personas que meditan, por ejemplo, para hacer eso, hay otras gente que hacen cantos, cada quien tiene sus formas, ¿no? Pero la esencia, lo importante es hacer ese trabajo espiritual para ayudar a que el espíritu pueda trascender, ¿no? Entonces, todo esto que estoy mencionando es solamente el periodo en el cual viene el último aliento y la persona empieza el proceso de separación, ¿no? Bueno, el cuerpo, como comentábamos, se queda aquí en la tierra, ¿no? Y dicen por ejemplo, en los códices antiguos que la tierra se traga el cuerpo, literalmente se lo comen, ¿no? Sí. Y pasa así, ¿no? Se pudre, ¿no? Literalmente, ¿no? Bueno, pero y en el proceso de la muerte, aquí tiene un significado, pero muy, muy, muy importante que no hay que perderlo. Ya en el proceso de la muerte, lo importante no es el cuerpo, sino el espíritu. Es decir, nosotros como una sociedad moderna siempre nos preocupamos en demasía por el cuerpo. Es decir, ¿dónde lo voy a enterrar? Que tenga una tumba lo más lujosa, más bonita, sí. Etcétera, ¿no? Le damos mucho peso al cuerpo, pero ya después de la muerte el cuerpo no importa, porque el cuerpo ya es, ahora sí que es desecho. Lo importante es el espíritu. Ajá. Entonces, cuando hablamos en este sentido, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasa con el espíritu? Ya sabemos que el cuerpo se lo traga la tierra, ¿no? Y la tierra va a absorber esa nata, esa sombra, esa energía pesada que se queda en los panteones. Por eso en los panteones se dice que hay una energía pesada, ¿no? Porque la tierra claro. Se traga todo, está absorbiendo esa energía corporal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el alma, con el espíritu? Entonces aquí ya estamos hablando del camino de los muertos. Una cosa es el camino de los vivos o la persona de transición entre la vida y la muerte, y lo otro sería el camino de los muertos. ¿Qué pasa con la persona cuando se muere? Bueno, los antiguos mexicanos, igual que otras tradiciones muy antiguas, hablaban que lo que sucede es que el espíritu pasa por 9 fases. 9 fases o 9 periodos o 9 lugares. Y en cada uno de esos lugares va a empezar a, digamos, limpiarse, tratar de purificarse, para por fin llegar en el último nivel o el último paso, que es la entrevista con el juez principal, que curiosamente en la tradición antigua el juez principal es el espíritu de la muerte. Ajá. Cuando llegamos a ese nivel se dice que es como la báscula, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo viviste? ¿No? Si se pone una pluma, de un lado y todo lo que hizo la persona del otro lado, su vida tiene que ser más ligera que la pluma. Y es cuando el espíritu en ese momento puede trascender. Uh-huh. Por eso es un continuo, los 9 periodos que pasa es una continua limpieza. Eso en tiempos terrestres implica más de un año. Se hablan, por ejemplo, de 4 años, por ejemplo, ¿no? Para cubrir todo eso. Algunos llegan a hablar de más de 4 años, de 7 hasta 9 años, que se tarda en hacer ese proceso el espíritu, ¿no? O sea que una persona al fallecer tarda su espíritu 4 años, 9 años en limpiarse y reiniciar otra vez con la vida. Sí, exactamente. Pasa por esos 9 periodos. Tiene el juez principal, que es la muerte. Entonces, según la enseñanza que ha tenido en todos esos procesos, dice, bueno, te faltó vivir esto, no aprendiste eso, entonces vuelve a la vida a terminar tu aprendizaje. Bueno, ese conocimiento que nosotros nos llevamos es lo que llamaríamos una sabiduría personal. Es decir, eso es ese saber que nos permite evolucionar. Y es un saber que es acumulado. No viene de esta vida, sino viene de varias vidas. Y es un saber acumulado que está ahí presente y le permite al espíritu trascender. Entonces, aquí ya en el proceso de los caminos de los muertos se dice que la manera en que moriste es la manera en que tú vas a nacer. Es muy parecido. Es decir, si una persona, por ejemplo, murió muy mal, ¿no? Entonces, en su renacimiento va a tener una dificultad en el renacer, va a haber problemas con el parto, va a pasar cosas, ¿no? Y durante los primeros años de su vida, o muchos años, décadas de su vida, también la va a pasar mal,
porque está limpiándose o está pagando todo lo que hizo la vez pasada, ¿no? Vamos a poner un ejemplo así muy claro. Sí. Imaginemos que una persona tendrá 70 años y asesina a alguien, ¿no? Pues algo muy fuerte, ¿no? Entonces asesina a alguien y después del asesinato esa persona nada más tuvo 1 año, 2 años de vida. En esos 2 años no pudo haber pagado todo. Ajá. No se pudo haber limpiado como tal. Entonces su proceso en el camino de los muertos es muy difícil, muy complicado, ¿no? Son inclusive personas que dicen que están penando, ¿no? Por ejemplo, las personas que mueren por accidentes, ¿no? Son muy importantes. Personas que están penando porque no están descansando y piden como de lugar comunicarse con los vivos para que le ayuden a trascender como tal, ¿no? Entonces estas personas que mencionábamos les cuesta mucho trabajo y en sus primeros años de vida pues les va mal, les cuesta mucho trabajo hacer el asunto. Lo contrario pasa con una persona que tuvo una vida virtuosa. Una vida virtuosa significó una persona que tiene pautas o ciertos comportamientos personales, sociales, que hacen posible que viva bien, no solamente él, sino todos los alrededor, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente tenemos en la tradición personajes que pudieron haber tenido ese crecimiento personal, y en otras culturas también lo tienen, lo cual nos indica que sí existe un camino de la virtuosidad y que son las pautas para el vivir bien, ¿no? En la tradición se habla sobre, por ejemplo, diferentes tipos de artes que hablan justamente de estas virtudes. Por ejemplo, dicen a Miguel León Portilla, el famoso historiador, Sí. Él escribió a partir de varios textos, ¿no? De la Toltecayo, por ejemplo, ¿no? Tomando como referencia el Códice Florentino, los romances, los cantares mexicanos, entre otros. Mucha parte de esta filosofía antigua que se tenía y de estos artes, y hablan por ejemplo de el arte de ser bondadoso, ¿no? Y una persona que es de un corazón bondadoso es una persona que da a los demás, que no es egoísta, por ejemplo, ¿no? Se habla, por ejemplo, el arte de enmendar el camino. Cuando una persona se fue por un camino incorrecto, donde le va a llevar a mucho sufrimiento y a generar muchos dolores en nosotros, ese camino puede llegar a un punto en donde la persona se puede parar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y puede regenerarse. Pasa, por ejemplo, mucho con los alcohólicos. Vamos al alcohólico cuando toca fondo, pero realmente no los que tocan fondo, y dicen que deciden hacer una transmutación completa de su vida y dice, voy a hacer otro, ¿no? Y cambian, realmente cambian. Hay personas que sí lo hacen. Yo conozco a personas que han estado en condiciones muy difíciles o que vieron la muerte muy cercana y decidieron cambiar. Entonces es un arte, pero para eso necesitas un guía. En el camino de los vivos y en el camino de los muertos siempre necesitamos un guía. En el camino de los vivos siempre es necesario un maestro, alguien que te oriente, te dirija. Pueden ser los padres, puede ser un padrino, puede ser un guía espiritual, puede ser alguien que tenga la conciencia y la claridad de todos estos procesos para poder ayudar a las personas a guiarlas en el camino y no se caigan en el despeñadero, ¿no? Los caminos que van hacia el sufrimiento, hacia los problemas muy, muy severos, ¿no? Y en el camino de la muerte también hay un guía, que es la propia muerte. Al contrario de que se ve como la muerte como negativa, como mala, ¿no? La muerte, como que te quiere llevar y que sí, es la mala del cuento, ¿no? Ajá. No, al contrario, la muerte te ayuda a pasar del otro lado y te lleva por todo ese camino, ¿no? Entonces, la cosmovisión no es en el sentido que seamos buenos o malos, ¿no? Sino que debe haber un equilibrio. Así como existe el día y la noche, así como existe el hombre y la mujer, existe la vida y la muerte. Entonces hay espíritus de la vida y hay espíritus de la muerte, pero no necesariamente que son malos. Ojo, y esto no tiene que ver nada con la Santa Muerte, que ese es otro boleto, eso es algo completamente diferente. Bueno, esto que estoy mencionando es parte de la tradición y todavía afortunadamente se preserva, nada más que pues no es muy conocida y se está presente, ¿no? Yo de manera personal, cuando llego a Xochimilco, por ejemplo, veo los altares, veo un mestizaje muy bonito, elementos católicos con elementos antiguos, y veo todavía que hay ciertas pautas que están llegando, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco hay una tradición que se conoce como correr gallo. Así es. Y consiste en que las familias que tuvieron un fallecido en ese año ponen una ofrenda muy grande, muy bonita,
con todos lo que le gustaba a sus difuntos, y personas, sus comadres, vecinos y la gente de la comunidad llega a la casa, les ofrende un cirio, y las otras personas de la casa les ofrecen chocolate, atole o algo por el estilo, ¿no? Bueno, eso significa darle luz al muerto, al fallecido, pero fíjense, es en la noche, no lo hacen en el día. Si nos damos cuenta, la tradición es una tradición nocturna, no es diurna. ¿Qué nos está hablando? Que justamente también nosotros, ahí está, la tradición nos está indicando que en el mundo de los muertos hay alguien o algo que tiene que ayudar a los muertos a trascender. Y desgraciadamente está muy difícil la situación, pero es muy real. Bueno, dicen los conocedores de esto, que hay muchas muertes que no han trascendido, que se encuentran todavía en esos procesos de los 9 niveles y no han podido pasar porque tuvieron una vida muy difícil. Hicieron cosas o no pudieron resolver unas cosas, por ejemplo, no pudieron perdonar, se llenaron de resentimientos, de odios, qué sé yo, y no han podido trascender esos niveles y necesitan justamente eso, ¿no? Y hay también muchos datos al respecto, por ejemplo, dentro de las creencias, muchos sueños, ¿no? Dice, fíjate que yo soñé a mi abuelito y lo soñé que estaba así, ¿no? Algunos dicen, sí, yo soñé a mi abuelito y soñé que ya estaba descansando, pero ya pasaron 3 años, 5 años de que falleció. Curiosamente, ¿no? Ajá. Y hay otros que no, dicen, no, yo soñé que estaba mal, que estaba sufriendo, ¿no? Hoy día en las ofrendas colocan las veladoras para cada uno de los familiares, sus representantes. Sí. Igual podemos ver cómo la flama también está muy inquieta. Y algunos también se apaga, ¿no? Termina la flama y se forman figuras que generan la cera quemada, y también nos está indicando que pues todavía no, que les hace falta trascender. Pues Daniel, nos falta mucho por platicar. La verdad es muy interesante todo esto que estamos abordando precisamente en torno a esta gran conmemoración. Que el mensaje que me gustaría que nos quedáramos es lo que tú concluyas, que todo lo que podamos hacer, lo mejor que podamos hacer, abonará en recordando y haciendo mérito y honrando a nuestros antepasados, pero abonará también para las próximas generaciones. Daniel, muchas gracias como siempre, muchas gracias a ustedes. Y espero que no sea la primera vez que estemos platicando de esto y muchas otras cosas. La verdad es que nos falta mucho tiempo, y yo creo que nos podríamos quedar aquí un buen rato platicando sobre esto, de esta tradición de Día de Muertos. Nada más recordarles que las actividades son... Sí, el día viernes, mañana viernes, sábado y domingo se van a dar talleres allá en Xochimilco, y el congreso donde va a haber ponencias, presentación de libros y la recitación de algunos poemas va a ser aquí en el Centro de Cultura de Atlisco. Bien, pues nos vamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la terraza de Hotel Mansión del Conde, ubicada en el Portal Hidalgo número 3, en el pleno corazón de Atlisco. Soy Eduardo Pérez Jardines, y a nombre de mis compañeros encabezados en la producción por Vianey Domínguez, Aniluba León, Paola Aroche, Isaac Nuevo, Israel Tlayoa, Eleazar Narciso y todo un gran equipo de reporteros y colaboradores, le agradezco el favor de su atención. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde, excelente noche, pásela bien.